No, gracias. En un inicio en el inicio puede que sí. Y después. Bueno, en el inicio no, en el inicio era más darks. Pero en un momento yo dejé todo lo que es la práctica regular, ¿no? De la OTO y demás. Estuve mucho tiempo así y luego empecé a retornar un poco. Leí cosas de biodecodificación y ese tipo de cosas. Eh, eh, pero bueno, nada, un poco de lectura más extensa me dio a entender que no era el curso que quería seguir tomando, ¿no? O sea, como la lectura superficial es como que dijo, ah, mira, esto puede ser interesante y luego una vez que leí bien, no. Pero bueno, actualmente no, yo considero que no. Pero bueno, como vos decís, que estemos hablando de repente acá para ser un indicador de que quizás sí, Mira, a los haters. Ah. yo, exactamente, yo no me considero parte del New Age. A todo esto parece que tuve un problema que no se me escuchaba el micrófono, pero ahora ya estoy bien. Tú me lo escuchas, pero para afuera no se escuchaba. Ok, sí, te escucho. Ahora creo que estamos impecable. Y yo tampoco me considero parte del New Age. Creo que podemos tener prácticas que colindan con el New Age y no nos podemos ser los tontos de que en Telema se habla del nuevo eón, que es otra forma de decir la nueva era y que probablemente fue un concepto adaptado o cooptado por todo este movimiento. ¿Qué es lo que conoces tú del movimiento New Age, amiga? Para mí, básicamente, la otra vez lo estaba hablando un poco con Galira esto, coincido con ella, de que las prácticas que tienen que ver con todas aquellas prácticas que son no prácticas en realidad, ¿no? Porque no llevan a cuestionarse a la persona, a, a practicar, a tener una disciplina, todo aquello que es como un llame ya, ¿no? Llame ya y te solucionamos el amor, llame ya y te solucionamos el dinero, ¿no? Es Pero, como el sprayet de las prácticas. pero mira, yo creo que al tiro te fuiste como al juicio que podemos hacerle al New Age. Y quizás valga la pena describirlo antes de una manera un poco más objetiva. O sea, no sé si objetiva, neutral diría yo. Porque, claro, Yo no soy neutral, lo estoy siento. más que nada para hacer un marco teórico. Mira, yo te cuento más o menos de dónde viene el New Age. El New Age es una práctica que parte en los años 70 en Estados Unidos, quizá un poquito antes. Tiene que ver con. Por ahí vi que lo rastreaban hasta hacia un programa que hizo Shirley MacLaine, la actriz, donde ella empezó como a hablar de todo este tema de la nueva era y pasó como al mainstream. ¿Ya? Pero debemos recordar que la nueva era es un concepto que se acuñó desde la teosofía, que fue fundada por, o sea, es una escuela filosófica fundada por Madame Blavatsky, donde se trajeron conocimientos del Oriente para traducirlos al mundo occidental. Por supuesto, con todas las fallas que puede tener esa traducción. Lo que se trajo fue el yoga, el concepto del karma, también el tema que de la proyección astral y la astrología, por ejemplo, también. Entonces, a partir de la astrología, se entiende que empezando el siglo XX ya íbamos a entrar a la era de Acuario. De Que, Acuario. que en esa época era un concepto medio apocalíptico, la verdad, porque tenía que ver como con este fin del mundo, ¿cachai? Como similar a lo que creo que los últimos coletazos de ese apocalipsismo fue con el tema del calendario maya, que también está dentro del New Age, ¿no? ¿Te acordáis 2012 a propósito de fines del mundo? Sí, hay algunos. Eh, Y algunos exponentes. no te escuché, a ver que se me fue la señal. A que decía que hay algunos exponentes, ¿no? Ah, Del fin del mundo. sí, po. Pero
pronto empezó a pasar como a este asunto como de contracultura, donde lo que se hacía era criticar el conservadurismo del cristianismo y de la religión institucionalizada, y donde se empezó a hablar de la era de Acuario como una era de paz y amor, que fue lo que movió todo este movimiento de Woodstock en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo con la cultura hippie, la contracultura. Todo entre medio No, aparece Alice Bailey de la Teosofía, que ella también metió harto del cristianismo en la Teosofía y en el New Age, ocupando el Cristo como una figura central. Eh, Aunque hoy día vamos a conversar que ya desde la base habían principios cristianos en todo esto y lo siguen habiendo, como diría alguien por ahí, la misma caca pero con distinto olor. Por favor, cuéntame. no, antes, no quería interrumpir porque quería aclarar también que hay un punto muy importante, ¿no? En esto, que después también es tomado por la gente de New Age, que tiene que ver con el conde de Saint Germain. Como figura histórica fue un cortesano diplomático, aventurero y artista, ¿no? Del siglo XVIII. Se desconoce cuál es su identidad verdadera, si es que su lugar y fecha de nacimiento, y también los detalles de su muerte. Y se considera que era una persona muy culta, que hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo el sánscrito. Y era una persona muy talentosa, que tocaba el violín, un gran compositor, alquimista aficionado. Y bueno, era una persona que se movía en los círculos de la alta sociedad europea. Ahora bien, eh, ¿Eso en más qué allá época? de la historia como tal, ¿En qué año? para el siglo XVIII Siglo XVIII. Ah, mucho aproximadamente. antes de la Madame Siglo Blavatsky. XVIII, claro, bueno, Sí, claro, no sé exactamente el lugar, fecha de nacimiento, pero se dice, bueno, que esta figura se movía en la alta alcurnia. Eh, una anécdota, de hecho, de él es que afirmó en varias ocasiones que había vivido durante siglos, ¿no? Y que relataba detalles de eventos históricos como si los hubiera presenciado personalmente. Algunos creen, bueno, que era un espía, otros que era un impostor, pero bueno, era una figura sin duda magnética y fascinante. Y más allá de esta historia, ¿no? De lo que se cuenta en la historia, podríamos decir, esta figura cobra una mística porque Elena Blavatsky lo identifica como uno de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos en el contexto de la teosofía, podemos resumirlo como seres espirituales que alcanzaron la iluminación y guían a la humanidad, ¿no? Entonces se lo considera a él como el maestro Rakoczy, no me salía el nombre, el maestro del séptimo rayo, asociado a la transformación y la libertad, y acá viene el famoso, la famosa llama violeta que se usa mucho, que el rayo no sé qué y que la llama ah, ya, violeta. claro, claro. Bueno, de acá es de donde sale, porque se dice que esta llama violeta es una energía que se utiliza para purificar el karma y lograr la iluminación. Claro. Entonces viene de mucho antes. Bueno, creo que Saint Germain no habló de la nueva era, pero por supuesto que es un personaje que marca todas estas creencias y entra como dentro de la categoría de los maestros ascendidos, ¿cierto? Claro. Oye, quiero decir que eh, quiero decir que el Bamcito nos saludó y dijo que es un adepto al capibarismo. Ah, bien, yo también. Que Sí. vivan los capibaras. Acá les decimos, no les decimos capibaras, les llamamos carpinchos en realidad. Ah, Pero bueno, bueno. no, nos cooptó la secta del capibara. Al tiro tenemos el cisma. Al tiro tenemos el cisma de la iglesia capibarista. Claro. Ay, tengo. Mira, estamos probando un software nuevo y por eso estoy teniendo algunos problemas de audio y de pantalla, pero creo que ya los solucionamos. Lo digo porque por ahí la Mari me estaba preguntando, pero creo que ya estamos bien. Por ahí Bamcito me dice que estamos impeque. Em, Ok.
Bueno, entonces, con estas figuras comienza este fenómeno de como de tratar de integrar todos estos conceptos orientales a una sociedad europea desprovista de íconos, desprovista de una religión quizás más místicamente, ¿cómo se puede decir? Motivadora o motivante, más numénica, como que tenga esta energía del misterio, ¿cierto? Como que hoy en día los misterios católicos y más aún los misterios como protestantes que carecen de esta iconografía mística, eh, pareciera que había como una sequía de este simbolismo espiritual. Entonces entra Madame Blavatsky con esto y entra con todo. Y empieza este tema, como decimos, del New Age. Colinda un poco con el tema de Telema, como decíamos, porque Crowley habla del nuevo eón, pero efectivamente no tiene nada que ver y probablemente, bueno, vamos a ir debatiendo aquí con los presentes cuál es el tema real, porque finalmente lo que se entiende como New Age es esta espiritualidad ecléctica y personal basada en las enseñanzas de Oriente. Eso quiere decir que ya no es necesario pertenecer a una iglesia, ya no es necesario pertenecer a un, ¿cómo se dice? A una religión en específico. Una religión. Claro, al contrario, uno puede sacar lo que le guste de cada religión. Y ahí empiezan a aparecer los cristales, las energías, el karma, el yoga y el tarot. Me refiero en el mainstream. Por eso digo que estamos ahí cerquita. Pero algo complicado de esto es que es como un cherry picking que le dicen, ¿cierto? Como en la carencia de una institucionalidad empiezan a haber distintas interpretaciones, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es, si hablamos del siglo XIX o del siglo XVIII, como tú decías, son fenómenos puramente del colonialismo, de los europeos que viajan a Oriente a traer estas cosas. Entonces ocurre este fenómeno que llamamos la apropiación cultural. Y cuando esto empieza a ser masivo en los años 70, también empiezan a ocurrir los cambios de Margaret Thatcher, en los 80 Ronald Reagan, donde aparece Milton Friedman, donde el neoliberalismo empieza a invadir el mundo, desde Chile hasta Nueva York y entre medio Argentina y todos nuestros países amigos. Entonces se empieza a reforzar esta idea como del individualismo y de la religión o de la espiritualidad como una comodidad, como un lujo, básicamente. Entonces empezamos a ver a todas estas estrellas que andan integrando estos conceptos de la reencarnación o los conceptos gnósticos de la divinidad interna, ¿cierto? Muchos de estos conceptos los podemos compartir, pero ¿cuál es la diferencia que quizás queremos hacer aquí? Y ahí volvemos a tu crítica inicial, ¿no? Hay un asunto de hacer las cosas como se me plante, sin ningún rigor, sin ninguna fuente real, más que lo que escuché en la tele, en la radio, hoy en TikTok. Y eso puede traer muchos más peligros de los que pensamos, ¿ya? Por ejemplo, hay un montón de gente que desde el New Age critican nuestro sistema y nuestra Matrix, ¿cachai? Entre comillas, que como lo hablamos la otra vez, es un sentimiento de la inequidad y la ineficiencia del sistema, pero a la vez puede ser peligroso al negar los avances científicos y al negar la medicina.
hemos visto y hemos conversado casos de personas que han muerto de cáncer o que han tenido diversos problemas por este asunto como del rechazo a la institucionalidad. En Telema está la diferencia de que, por lo menos en teoría, debiéramos estar de acuerdo con los avances científicos. Eso es como una de las bases de la fe. No siempre se logra. Así como en Telema, el nuevo eón, se habla de dejar el eón del dios agónico atrás, que sería esta etapa cristiana. Pero lo mismo Telema también se incluye un lenguaje bastante bíblico que tiene que ver con los contenidos, básicamente el acervo cultural que tenía Crowley y las personas de principios del siglo XX que canalizaron todas estas entidades. Entendamos que aunque sea una entidad real y totalmente espiritual que llega a hablar, un extraterrestre, se va a comunicar a través del lenguaje que tengamos nosotros disponible y el conocimiento disponible. Entonces ahí vamos encontrando distintos aspectos. Por un lado, la comodificación de la religión, y por otro lado, el maquillaje de ciertos conceptos cristianos en el New Age. ¿Te has encontrado con alguno de esos? Sí, justo me quedé pensando en esto de la apropiación cultural. Para quien no sabe, tiene que ver con que es como una especie de, podríamos definir que es colonialismo, ¿no? Intelectual, porque toman prácticas místicas de culturas y es como que esta cultura dominante, ¿no? Va saqueando los conocimientos de estas otras culturas sin respetar su autonomía o su historia, ¿no? Van sacando de contexto y muchas veces también se tocan temas que son importantes, ¿no? Dentro de su propia cultura o su propia religión o mística. Es como que los tocan por arriba, de manera muy superficial. Justo me quedé pensando en eso. Eso por un Sí, lado. sí, sí. Eh, Y demos unos y la ejemplos. pregunta era, Demos unos ejemplos de eso, porque está todo este tema del calendario maya, que yo conocí a gente muy interesante que habla de esto y todo, pero hay que entender que la creencia y todo este tema del calendario maya proviene de un arqueólogo gringo. ¿Ya? Es un fenómeno puramente New Age, es una interpretación a través de este colonialismo y de esta apropiación cultural. Pensemos en los problemas que han habido como de tejidos o de estas pulseras tipo Shakira de pueblos latinoamericanos que han sido cooptadas por el comercio de las tiendas de retail, por ejemplo. Todo esto se acá va... me hiciste acordar que está el horóscopo maya también. No sé si lo viste. El Kin Maya, sí, po. El Kin. Ujú. Sí, yo soy Sol espectral amarillo, ¿cachai? Y todo eso tiene que ver con el calendario maya. A eso me refería en realidad, ¿cachai? Sí, sí, sí. Con ese asunto. Yo me participé en algunas ceremonias tratando de entender de qué se trataba y la verdad nunca vi un maya. Es que ese es el tema, como que en el mejor de los casos se abusa de una religión, de una cultura muerta, y en el peor de los casos estamos abusando de una religión viva, como por ejemplo todos los hippies que andan con el tema de la Ho y del Hoponopono y de los Cherokee, los Lakota Sioux, ¿cachai? He conocido mucha gente en esa onda y la verdad no he visto nunca un Cherokee ni un Lakota Sioux entre ellos, ¿cachai? A lo más hay como algún amigo con una pinta andina que se pone plumas, ¿cachai? Ahora que mencionás el Hoponopono, cuando yo en este momento de pandemia que Que estaba es un al ritual, cohete y leía cosas, es un ritual claro, hawaiano. en el grupo que yo leía cosas de biodecodificación y demás, hacía biodecodificación, Hoponopono y no me sale ahora este libro que tiene que ver con los milagros, pero que es muy Ah, un cristiano. curso de milagro. El curso de milagros, ahí está. Sí. Todo eso en el grupo, ¿viste? Y ahí me enteré del Hoponopono. Y yo digo, ¿y esto de dónde se lo robó? ¿Dónde lo sacaron? Claro, después me enteré que era hawaiano y toda la pelota. Eh,
te Oye, ibas a acotar. no, que te digo que insisto que no estoy hablando de la eficacia o no del Hoponopono, ¿cachai? Yo creo No. que perfectamente te puede servir. Pero lamentablemente lo leemos a través de gringos, ¿cachai? Que están como profitando de esto. No lo leemos dentro del contexto de Hawái. Y yo creo que a las personas que les interesa este tipo de prácticas, la invitación es a acercarse a las culturas de donde estamos sacando estos conocimientos. Porque, por ejemplo, yo vivo acá en el Gualmapu y acá todos los negocios se llaman Antunehuen, Nehuen Mapu, ¿cachai? Mapulahuen, todos se llaman con nombres mapuches, siendo que las personas no son mapuches las que lo atienden. Y, y hay todo un usufructo, incluso en Instagram, de gente que anda con el trapelacucha o con el charilonco. No sé cómo funciona ya la apropiación cultural mapuche en Argentina, me imagino que es similar. Acá, claro, Mapuche no sabría decirte porque no estoy en la zona. Sí veo, porque lo ofrecen en internet, ¿no? Estoy en distintos grupos y bueno, me siguen por ahí gente que está como en el palo, digamos, ocultista o que ofrece alguna mancia. Y lo que veo mucho es, por un lado, gente que dice ser chamán o chamana y que ofrece, no sé, en particular las mujeres, ¿no? Ofrecen mucho esto de el rito del útero, la sanación de mamá, la sanación de papá, la sanación del linaje materno. Y después también de prácticas que ahora veo, ¿no? Como que me llaman la atención, esto de el ritual del cacao, Sí. pero que no es el ritual del cacao propiamente dicho, también del pueblo autóctono, sino te invitan a tomar la chocolatada. Nesquik. Acá, bueno, Nesquik es una marca muy famosa de la chocolatada, ¿no? Sí, En sí, acá polvo. también. Te invitan a tomar el Nesquik y te cobran 50.000 pesos, ¿entendés? Por ir a tomar el Nesquik. Y son cosas así, porque están orientadas a un público pudiente, ¿no? Sí, pues, de todas maneras. Está todo ese tema La y ayahuasca también claro, por pasa. supuesto. Mira, yo he tenido experiencias maravillosas con el ayahuasca. Yo he tratado de tener el cuidado de tomarlo con gente de la selva o con gente con un entrenamiento, pero tampoco te puedo asegurar que lo sea 100%. También he terminado en otros grupos adyacentes donde hay un usufructo de esto, ¿cachai? Eh, yo no dudo, por ejemplo, de la eficacia de un ritual como la ayahuasca, pero efectivamente nos pillamos con todo este mercado, esta comercialización de temas que son ritualísticos aborígenes. Por ejemplo, mira, a ver, para que te hagas una idea, yo me acuerdo que yo fui a un ritual de ayahuasca que hace unos 10 años costaba unos 70, $80. La verdad era un centro maravilloso, gente súper preparada, había una doctora, había un chamán que estudiaba en la selva y venía para acá, para Santiago. Todo muy bonito, la verdad yo no encontré que fuera demasiado caro, sobre todo para el beneficio que tuve después. Pero, ay, ¿por qué te decía esto? Que después, cuando estuve estudiando psicología Gestalt, conocí a un doctor que él hacía las clases online desde Perú, desde la selva. Y el tipo era un blanquito, cuico como decimos acá, ustedes dicen cheto parece. Sí. Y que estaba ahí en la selva y yo escuchaba lo que hablaba y el loco estaba dando un jugo del terror. El loco como doctor ofrecía un tratamiento de ayahuasca, pero estaba hablando puras cabezas pescados, como que a mí no me hizo nada de sentido, pero todas las viejas babeando porque era un doctor jovencito, cachai, blanquito y rubio. Y tú podías ir a tomar ayahuasca con él, con los pasajes de avión y estadía incluidos, solamente por el valor de $2.500, $3.000, una cosita así poca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, cachai?
¿Es cuestionable el turismo de ayahuasca cuando uno va a la selva y a tomar? Sí, es cuestionable. Pero yo encuentro que este tipo era imperdonable lo que estaba haciendo, ¿cachai? Se estaba haciendo pasar por chamán. Era un pendejo ordinario, ¿cachai? Un doctor pasado a rollo. No, lo odié. Entonces, claro, con esto quiero decir que yo tampoco estoy no estoy libre de pecado a propósito del cristianismo, pero nos encontramos como cada vez cosas más obscenas. Por ahí, a propósito de no estar libre de pecado, si no me equivoco, creo que fue Marx el que dijo que bajo el capitalismo hasta el sacerdote es un mercader de la espiritualidad. Y ahí me cae bastante el poncho, porque yo trabajo ofreciendo un servicio que tiene que ver con la espiritualidad. Yo trato de encasillarlo en un servicio terapéutico específico, en vez de vender una especie de guía espiritual o como estos productos que venden, no sé, el Osho, bueno, vendía. O hay una, la Sayiva, ¿la cachai? No, no la conozco. No tengo el gusto. La Sayiva Hurtado, es una chica que es como de este club de mujeres pechugonas millonarias que empiezan a enseñarte cómo tú puedes ser millonaria y pechugona, ¿cachai? Y hay como una forma de apropiarse del tema del tantra y entran con cosas bien interesantes, trabajan con formas como, te explican términos de tantra o de meditación que no dejan de ser útiles e interesantes, pero todo como que se desvía hacia el esencialismo dual, la energía femenina y la energía masculina. Y tú tienes que desarrollar tu energía femenina y la energía masculina. Un asunto de que no deja de ser de una heteronorma conservadora cristiana, que no tiene que ver realmente con lo que ocurre probablemente en el mundo oriental, de donde se extrae esto, y que además trae una carga bastante terrible, porque cuando se utiliza este concepto del karma sin entenderlo, o incluso entendiéndolo pero desde la perspectiva como de las castas indias, nos vamos a un solipsismo terrible, donde en el New Age lo que se cree es que cada uno tiene la culpa de en dónde nació, como si nace enfermo o no, o las experiencias que uno tiene. Cuando uno practica magia o brujería, uno se empieza a hacer cargo de estas decisiones, de tratar de modificar el entorno, tratar de modificarse uno en una mejora continua, por ejemplo. Pero eso no significa que la gente nazca pobre porque eligieron ser pobre. Acá había una yoga fascista, la Yuyuni Nava, que dijo que los niños que eran abusados venían a trabajar ese trauma y que ellos habían elegido esa vivencia. Entonces empezamos a ver cómo esta especie de paz y amor se empieza a transformar en una victimización, o sea, en una revictimización de víctimas de la desigualdad institucional, de la inequidad capitalista. ¿Qué me dices tú? Y que muchas veces también son discursos de odio, ¿no? Pero sí, también había en este grupo que yo digo de videodecodificación, también hablan de esto sobre las víctimas de abuso, ¿no? Que esa alma eligió reencarnar para vivir esa experiencia. O sea, básicamente todo lo que te pasa en la vida es porque vos lo elegiste previamente y vos lo acordaste y es un pacto previo, ¿no? Con otras almas, porque es como que vos reencarnás con almas en grupos, ¿no? Esto creo que lo toman un poco de ahí, de Brian Weiss. Bueno, entonces ahí es como, bueno, está viviendo su experiencia por eso. Y si bien es como que siempre dice, no, acá no juzgamos, qué sé yo, constantemente están juzgando, ¿no? Por ejemplo, en los casos que una mujer aborta, te dicen de que es un programa de no hijos, del clan que hay que desactivar y bla, 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 ¿no? Y siempre este programa de no hijos termina recayendo en tu abuela muerta, tu tatarabuela, tu tía, tu madre, en alguna de tus ancestras. Eso por un lado. Después, ¿qué era que estábamos hablando? Ay, me olvidé ahora. Mira, por aquí te cuento que estábamos hablando, me olvidé. El Bamcito nos cuenta que este tema está súper fuerte en Perú, lo de la ayahuasca,
y que Mm. existen ciertos servicios donde te envían el ayahuasca a tu casa. Ah, bueno. Y nos cuenta del caso de una francesa que se tiró por el balcón. Eh, Ay, no. Todos estos temas son súper delicados y cuando hablamos de chamanes o de hombre medicina, eh, hablamos de un oficio importante, de estudio, de educación, quizás no tradicional, pero hablamos de personas con conocimiento. Y trivializar esto, tratar esto como una droga de recreación, trabajar esto sin un experto, es sumamente peligroso. Y lo que dices tú, es toda esta revictimización que es tan fácil hacer desde el privilegio, ¿no? Porque si yo tengo plata y si yo soy pechugón, es porque vibró alto, ¿cachai? Y no al revés. Ah, vibras alto. Sí. Me hiciste acordar de que eso iba a acotar también, de que esta mujer que vos describías, ¿no? Como que ofrece este servicio de espiritualidad, tantra y el discurso este de lo masculino y lo femenino, Ujú. está colando en muchos lugares también, ya no solo en la espiritualidad, llamémosle, sino también en otros ámbitos, porque de hecho yo sigo a una chica que hacía estrategia de marketing y su contenido fue virando y ahora ella habla de esto, ¿no? De la energía femenina y que las haters son feas, decía en un reel, ¿no? Si vos mirás la foto, la hater, la que te hatea y te comenta diciendo cosas, seguro que es fea, ¿viste? Y es como, bueno. Es el Y mismo discurso incel del incel que dice, todas las feministas son guatonas. No voy a decir el con nombre porque pelos de colores, barbas, he y escuchado cosas horribles que me han dicho a la cara no tienen papás. uh, Sus papás se separaron. no, Y, claro, y me hizo acordar eso. Y después también este discurso termina pegando en todos, más allá de la gente de dinero, ¿no? Que te viene a refregar como que vibraron alto y que por eso tienen dinero en esta vida. También yo recuerdo particularmente a una persona que era acompañante terapéutico. Acá en Argentina los acompañantes terapéuticos están muy mal pagos, llevan muchas horas y demás. Bueno, más ahora que estamos con tema salud ahí, que mi ley veta las cosas, porque pagan a 90 días, no te pagan más, te pagan a un valor súper bajo y desactualizado. Entonces, bueno, esta chica, previo a mi ley, ¿no? Que igual ya venía mal la cosa, pero bueno, con mi ley empeoró, lo quería acotar. También era una persona que creía en estas cosas, pero también, ¿no? Desde este punto de vista de existen las almas gemelas y las llamas gemelas y todo ese tipo de cosas. Pues me había venido a preguntar por una persona a ver si era la llama gemela, porque siempre la pensaba a pesar de que estaba casada, ¿viste? Y bueno, finalmente se compró el curso de tarot, y aprendió, bueno, se lanzó a tener su Instagram, qué sé yo, y de repente esta persona era wicana. O sea, sin haber leído previamente libros al respecto, sin hablar con otras personas que tienen el mismo interés, ¿no? De ir practicando, digo, porque uno se va haciendo de a poco, va haciendo prácticas, primero las haces con uno o con tus conocidos y luego vas ofreciendo, ¿no? Y bueno, eventualmente esta persona me hablaba, ¿no? Porque ella decía en un momento que tenía al marido de una amiga, que la madre lo había trabajado, entonces como que ella quería hacerle una limpieza. Y yo le digo, pero este hombre te la pidió y vos cómo sabes que esta persona está trabajada. ¿Viste? Y ella es como, lo que me había preguntado era si siguiendo el libro, unas instrucciones de un libro, la podía limpiar y cuánto podía cobrar eso. Y yo le digo, yo la verdad que si no tenés práctica no lo haría. En todo caso, tendrá que encargarse alguna persona que sepa. Y después eventualmente empezó a vender como unas velas, porque ahora se pusieron de moda, ¿no? Unas velas que tienen como yuyos pegados y qué sé yo, y te decía, te vendo tu propio kit para que vos te hagas tu ritual de amor propio, tu ritual de limpieza, tu ritual de esto, y ella sin conocimiento, ¿no? Que bueno, en su momento a ella no le gustó un posteo que yo hice, bueno, ahí le dije algunas cosas, pero la realidad también, viste, es esto, es como que van viendo cosas que hacen las demás mujeres, estas pechugonas, ¿no? Como vos decís, con dinero,
van haciendo cosas como que de repente, no sé, tienen su podcast, venden su agenda, venden sus stickers, ¿no? Y venden cosas relacionadas. Y esta chica también, ¿no? Como que quería tener su Instagram, vender una agenda, quería vender la velita del amor propio. Y otras personas se lo van apropiando y así sigue creciendo la rueda. Y al final es una reinvención del mismo conservadurismo y el cristianismo antiguo, como que en los casos más extremos, ni siquiera tan extremos, pero por ejemplo en Estados Unidos es más fácil verlo porque siempre van un poquito más adelante que nosotros en esta cosa de la estafa. Ah, no, sí. Y, y ahí yo te hablo de este tema de las pechugas y todo porque hay un tema como de aprovechar, ¿cierto? Como la estética y la apariencia, como por lo que decías tú, ¿cachai? Si vibras alto eres hermosa, si vibras bajo eres un orco. Pero finalmente nos encontramos con los mismos valores machistas, heteronormados del cristianismo, o en el caso de la ley de atracción, que entra en una nueva etapa post-New Age que le llaman el nuevo pensamiento. Y todo este tema como de la ley de atracción o del manifesting y todo esto aparece como una especie de dilución de otros conocimientos herméticos, teosóficos, qué sé yo, y que como te decía antes es como rezar en aesthetic, porque ¿cuál es la diferencia a la oración? Entonces son como valores cristianos reempaquetados en un concepto ecléctico, más individualista, y donde realmente el dinero es lo único que importa para el acceso a estos beneficios. Yo practico la devoción, practico la oración, tengo ganas de hacer un taller donde hablo de poesía devocional, pero de ahí a como andar hablando del secreto y la ley de atracción y el manifesting, sobre todo cuando es como manifiéstalo, amiga, ¿cachai? Pucha, yo creo que todo esto como que se mezcla tanto con una poca conciencia de clase, ¿cachai? Yo sé que yo no soy o sea, soy una persona que tengo diversos privilegios por ser hombre, por mi clase social, qué sé yo. Entonces, por lo mismo, yo no puedo andarle diciendo a la gente por ahí, oye, pero manifiéstalo y te va a resultar, pues, amiga, ¿cachai? Como a mí. ¿Cachai? Échale ganas. Échale Échale ganas. ganas. No, me hiciste acordar del Secreto, que estaba en su momento en la película de Netflix, y yo sabía que estaba el libro, pero no sabía de qué trataba, y dije con Ale, mi pareja, vamos a ver esto, y 10 minutos de mi vida más desperdiciados, porque empezaban a hablar, como las protagonistas era una especie como de documental, ¿no? Y te empezaban a contar que el secreto le cambió la vida. Pero también en estas prácticas es muy común que ellos te cuentan esto te cambia la vida, yo vibro alto, pero no te dicen qué es lo que hicieron para que le cambie la vida, o cómo es que supuestamente vibran alto, qué es lo que practican o qué es lo que hacen para vibrar alto. Entonces, bueno, no la saqué. O sea, te dicen por una módica suma, pero al final, claro, tenéis que ir a sus retiros que cuestan una suma millonaria para poder aprender esto. Y finalmente el secreto es que tú tenés que hacer otros cursos para enseñarle a otra persona lo mismo, ¿cachai? Y es como esta estafa piramidal, po. Similar a lo que pasaba con este viejo de mierda que también es violador, el Bikram, que es como el inventor de este tema del hot yoga, que es como una secularización del yoga para los Estados Unidos y Europa, y que es un tipo que anda arrancado de todos lados porque en todos lados lo quieren meter preso por fraude, por estafa, y que hoy en día ha terminado haciendo sus clases en México y cobra alrededor de 10 millones de pesos, tienen que ser unos $11,000 por un curso de 2 semanas, donde tú salís como preparado para hacer este hot yoga, que en realidad es como un yoga que solamente es una secuencia como de 30 posiciones, que tiene unos beneficios médicos, qué sé yo. El tema es que el tipo, para descartarse del asunto del gurú,
dice que esto no tiene nada de religioso, por eso digo la secularización, pero en realidad es como una especie de franquicia, porque el tipo lo que hace es que te vende esta licencia para que tú hagas el Bikram Yoga, pero este tipo ha sido acusado numerosamente por violación, por abuso, y como te digo, por estos otros temas ya más económicos. Y esto ha dado pie a que aparezca toda esta otra apropiación del yoga de la risa, que el yoga de la cerveza, que el yoga del anime, de lo que queráis. Ese tengo que practicar, el de la cerveza me sirve. Son todos unos McDonald's Eso es lo que pasa con estas prácticas, que hacen todos como un McDonald's de lo que sea. Exactamente. Y muchas veces sin sentido, porque hay veces que es como, uno dice, por ahí ven la superficie y decís, esto puede llegar a ser interesante, y luego te adentras y te das cuenta que no. Pero ahora cada vez es más, es cada vez más bizarro. Claro, es la comercialización de todo esto. Y no sé, es triste, es peligroso. A mí como que me da mucho miedo caer en eso o que me pillen en algo así. Siempre trato de hacer cuidado y por eso mismo conversamos aquí. Porque no sé, yo digo, ¿en qué momento uno se mete en la locura de esta superioridad moral y de esta facilidad para andar estafando a la gente o para andar reproduciendo discursos conservadores o de ultraderecha, ¿cachai? Porque si todo es responsabilidad o karma tuyo, el karma no es del gobierno, el tema no es de la institución, no es del capitalismo, y entonces el New Age resulta, y el nuevo pensamiento resulta pero perfecto para el neoliberalismo y cómo potencia el individualismo frente a la comunidad. Y nada, pues, y está presente todo este otro racismo que conversábamos también, ¿cierto? Sí, y me hiciste acordar que también esto de que te dicen que ponen unos titos súper larguísimos para decir, cuidado con quién compartís la energía cuando mantenés relaciones sexuales porque vas a tener 7 años de mala suerte. Mira. Y a ver, no necesariamente en lo sexual te pueden, qué sé yo, bajonear la energía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno se relaciona a diario con gente. Claro. Y hay veces que en la diaria hay cosas que te impactan más y quizás te drenan más que el tiroteo. Cuídense igual siempre, ¿no? Claro, pónganse preservativo y cuiden su energía, pero mira, atentan que yo, por ejemplo, la verdad sí me hace sentido ese asunto de que una conexión sexual afecta mucho más de lo que nosotros pensamos, emocional, psicológicamente y probable energéticamente. No sé si serán 7 años de mala suerte, pero pueden ser muchos años de dolor, de conflicto, de lo que tú queráis. Y creo que es importante tener una conciencia de con quién uno comparte esa energía y cuánto. Porque efectivamente es energía vital que si uno la desparrama, vas a sentir efectos, ¿cachai? Ya sea el cansancio, ya sea la trivialización de algo tan bonito. Pero en el contexto que tú mencionas, aparece una especie de maniqueísmo o de la buena energía y la mala energía que termina siendo al final como muy similar al tema del pecado. Y aparte en esto de la mala energía engloban a los otros como vampiros energéticos, no necesariamente por esto de sexual, sino en general. Me acuerdo que en un momento una persona me preguntó si yo conocía a alguien, alguna medium, que contacte con muertos específicamente. ¿con quién? Y yo le comenté a esta persona, mira, con muertos, claro, hablar con un muerto, ¿no? Por ejemplo, se murió mi y yo quiero hablar con mi padre muerto, ¿no? Quiero preguntarle, no sé, si hay wifi allá donde esté, ¿no? Y yo digo, mira, eso es algo complicado de hacer. De que se puede hacer, se podrá, seguramente sí, pero no conozco a alguien de confianza que lo haga. Entonces esta persona me comenta de otra persona también muy conocida en el Instagram. Y cuando yo chumeo su Instagram, primero que nada, como siempre, como todas estas personas que dicen tener un don,
no sigue ninguna práctica como para decir, no sé, es Wicca, es Telemita, es algo, no. Y por otro lado, tenía unas historias, ¿no? Que había justo publicado ese día, que ella hablaba que estaba viajando en avión y se peleó con la azafata. Tuvieron una pelea tonta. Y ella decía, no, y esta vampiro energético no me va a arruinar mi felicidad por este viaje. Y yo de acá nomás la ignoro y ya no existe en mi plano mental. Y ya está, y así no te vampirizan la energía. O sea, te peleaste con una persona, te puede pasar que tuviste un intercambio de palabras y no por eso la otra persona es un vampiro energético. Claro. No, por eso digo, repito esto que vos decís, si uno se tiene que cuidar con quién se relaciona en todo ámbito y bueno, no pelearse innecesariamente, pero porque te quedas amargado vos. Pero tampoco el otro es un vampiro energético que te quiere, te quiere chupar y no sé cuántas cosas más. Ahí incluso nos empezamos a meter en el otro aspecto de la conspiritualidad. ¿Has escuchado ese concepto? No. En Estados Unidos se acuñó este concepto porque hay un montón de influencers de extrema derecha, trampistas, magas, ¿cierto? Sí. Que empiezan a mezclar todo este tema de las conspiraciones de los demócratas, del Deep State, con todo este tema eh, de los maestros ascendidos o de los extraterrestres. No hemos hablado Mm. de las semillas estelares, que también como que son estas personas que se consideran que son extraterrestres encarnados en la Tierra, que yo la verdad lo pensaba bastante inofensivo, sentía que era como una poesía, una metáfora, como sea, para explicar algo más raro, pero terminan cayendo en un montón como de como este asunto de yo soy el protagonista y los demás son personajes no jugadores, ¿cierto? Yo soy el elegido y los demás no. Y por eso QAnon fue enviado por los pleiadianos para revelar la nueva era donde Trump, que es un elegido, va a limpiar todo este tema. Eh, y empiezan a aparecer estos fenómenos rarísimos. ¿Te acordáis del el Q Shaman? Este chamán así como con cachos que se metió al Capitolio cuando hicieron este golpe de estado civil. No, Eh, ese particularmente no me acuerdo. Cuando estabas hablando se me vino a la cabeza lo de una señora que se quería bajar del avión porque decía que el que estaba sentado al lado no era humano. Y después todos los conspiranoicos comentaban, pero esa señora desapareció, ya no existe más. Y después apareció en un video y decía, no, pero ahí está drogada, o no es ella, no es ella, no es la misma. Me acordé de eso, pero no, no estaba al claro, tanto. porque supuestamente, bueno, esa señora claramente tiene que haber estado pasando algún episodio esquizofrénico o algo así. Pero son cosas que se utilizan para este asunto y de que los reptilianos y todas las conspiraciones que hablamos la otra vez, pero que finalmente nos llevan a estas creencias de eh, que como todo es una simulación, nada importa y que como todas las almas eligen dónde encarnar, si yo encarno en Gaza es mi culpa, si yo encarno en la lista Epstein, o sea, en la isla Epstein es mi culpa, ¿cachai? Y es una forma de lavarse las manos. El solipsismo es una forma de seguir tranquilo, de tener una especie de tranquilidad espiritual. Mientras el mundo está en llamas y donde yo considero que realmente no tengo nada que hacer, ¿cachai? Muchas veces uno no puede hacer tanto como quisiera, pero yo creo que lo mínimo es ocupar nuestras plataformas cotidianas, ya sean mediáticas como este pequeño podcast o como nuestra oficina, nuestra familia, para conversar y generar cambios políticos, generar ideas, ¿cachai? Organizaciones, lo que hablamos la otra vez. Y, y finalmente esta espiritualidad New Age lo único que hace es contentarse con el status quo y endiosarse por lo mismo.
Sí, porque además no me quedé pensando que además tampoco volví a lo que estaba diciendo al principio, no, más allá de esto, ¿no? De cuestionarse si vivimos en una Matrix, en donde vivimos, siempre está este tema de, como vos decías, ¿no? Creerse con una superioridad moral en la cual yo digo, bueno, yo soy un despierto porque tengo esta verdad y sé la verdad y los demás no lo saben y son todos tontos y son Ovejas. unos dormidos, son todos ovejas. Sí, po. En su momento también, ¿no? Este término dormidos se utilizaba Ujú. también para distinguir entre iniciados y no iniciados, pero no como manera peyorativa tampoco. Eh, Siempre y fue en este caso sí, siempre fue peyorativo, diría yo. Siempre fue. Incluso en Telema, incluso en otros temas es de... novista. Sí, es Igual, novista, igual total. Porque, mira, pero no tanto como ahora. de- Ay, no tanto. eso es como lo que dice no, no, no. Bueno, lo que te quería decir es que ese para mí es súper interesante y complicado hablar de estos temas porque yo he tenido experiencias, visiones, lo que tú queráis, donde para mí está claro que no sé si será una simulación, pero efectivamente hay como realidades más profundas que la que podemos ver explícitamente. Pero esto lo podemos entender desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista ideológico o de un punto de vista ontológico, ¿cachai? De percepción y de la realidad. Eh, y en su momento yo también me sentí el despierto, el poseedor de una gran verdad, pero la verdad yo creo que esos fueron los años más tóxicos de mi práctica. El asunto es, cada uno tiene distintos despertares donde uno puede ir encontrando otros niveles de percepción, como te digo, ya sea la conciencia de clase, ya sea perspectivas filosóficas o políticas nuevas, o incluso entender qué es lo que hay más allá de lo que ven nuestros ojos, ya sea en la mente, en el plano astral o lo que queramos, que es parte de lo que practicamos. Pero eso no te hace mejor que los demás, eso no. Una weá, ponte tú a propósito que tú dijiste que en Telema no pasa, pero en Telema hablan de los esclavos, ¿cachai? En vez de los dormidos dicen los esclavos. Y eso yo también lo encuentro bien snob y bien pasado al otro lado. Pero los esclavos servirán. No Era sirven re a los bardero. despiertos. Es que yo entiendo a lo que van. Las personas que no hacen un trabajo de desarrollo de conciencia personal, somos o hemos sido personas que terminamos sirviendo al establishment, al sistema. Y en la medida en que nosotros podamos desarrollar nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestra inteligencia, podemos transformarnos en agentes de cambio. Pero de ahí a decir los esclavos servirán y hay gente que le encanta esa cita del libro La Ley y es como... Pero esa la dijo Rajorcuy, no fuimos nosotros. Como te decían Echaba la antes, como te decían antes, aunque Rajur Quit, bueno, en realidad ese es Aiwas, Rajur Quit a través de Aiwas, pero incluso aunque fuera totalmente inadulterado el mensaje de una entidad de la quinta dimensión donde tú queráis, todo esto pasa por el filtro de personas humanas con sesgos intelectuales, culturales, políticos, como Donald Lester Crowley, ¿cachai? Y Donald Lester Crowley escribe el libro La Crowley quería un Ley. esclavo. Es que escriben todo esto como en este lenguaje bíblico, ¿cierto? Como yo soy la llama de Dios. Y al final, eh, nada, pues se replican estupideces, pero que yo creo que tienen que ver más con el contexto sociocultural de la época que con una realidad incuestionable. O sea, yo creo que es súper importante en Telema o en cualquier otra práctica mágica que cuestionemos. Yo sé que esos textos no se alteran y todo eso, pero yo creo que sí debatir y cuestionar qué es lo que significa eso en esta época. ¿Cachai? ¿Qué significa
que te van a dar acopio de joyas, especias y mujeres, ¿cachai? No sé si esa es la parte que te atrajo del libro de la ley. No, bebe por las 8 y 90 reglas del arte. Ahí hay una cosificación de las mujeres que, a pesar de los aportes a cierta igualdad que puede haber hecho Crowley o Telema, son cosas que están totalmente obsoletas y que tenemos que entenderlas en el contexto tal cual. Lo mismo que cuando estudiamos la Biblia, ¿cachai? Y ahí hay otro concepto. No, ya son las 9 que me voy a ir. Ya, vamos a tener que ir terminando este tema. Así que no sé si quieres decirme algún comentario final o si quieres funar a alguien. Quieres decir... Todos funados. Acá hay una página que se llama Hippies Gonna Hip y que salen todos estos personajes como con los pecados que decimos hoy. Y mi terror es que alguna vez me pillen diciendo un disparate y me pongan ahí. Me ponen a mí. Yo ya debo estar funada en algún lugar. Ay. Bueno, ¿con qué te quedáis entonces de nuestra discusión? ¿Cuál sería el consejo o qué podemos hacer para no caer en estas trampas? El consejo es que hay que leer, hay que informarse mucho, hay que indagar y hay que tener criterio propio. Hay que Digo, claro, hay que desarrollar ese criterio porque más allá de lo que diga algún autor, por más que sea palabra mayor en su rama, puede, no sé si cuestionarse, pero sí quizás reversionarse, como decía Ignacio, los tiempos que corren. Y también ver que esas prácticas o lo que sea que hagamos realmente nos edifique. Y no sea para ponerme en este postureo en el cual me pienso superior que los demás o pienso que, bueno, estoy vibrando alto o que, bueno, si el otro no tiene la misma suerte, no le va mal es porque no se esforzó suficiente, ¿no? Todas estas cuestiones meritócratas. Sino hacer, ¿no? También más allá del criterio propio, hacer realmente un trabajo de autoconciencia, porque cuando uno va estudiando y va por el camino correcto, al contrario, no es que te crees mejor que los demás, sino que sos más consciente de tus propios fallos y de tu propia realidad y limitaciones antes que pensar que sos mejor de los otros. Creo que hay mucho síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Crowley creo que justamente no, era como más... yo creo que él estaba muy confiado en sus capacidades. Mesiánico. Pero sí, pero en los últimos años Crowley incluso empezó a dudar y cuestionarse, ¿no? De si realmente él había escrito los libros o quién había escrito los libros que él había escrito, ¿no? Claro. Es que Igual ese es otro tema más enredado. Sí. Es que hay que tomarse todo con un poquito de sal, con un poquito de juguito, porque podemos encontrar sabiduría en muchos lados, en muchas personas, pero todo hay que verlo, como tú dices, de una manera crítica. Tú dijiste en cuanto a que nos edifique o que nos permita un desarrollo personal, pero también comunitario. Yo creo que es esencial tener virtudes como la humildad y realmente guiarse por, no sé, por el amor al otro, ¿cachai? Finalmente ese es un norte que para mí es súper importante y muy difícil de seguir, pero para mí al final todo queda en eso, transmitir el amor con actos más que con palabras y aprender y escuchar con humildad más que tratar de pregonar. Y aquí, claro, nos pegamos un sermoneo, un pregón, un chistecito, pero es para abrir debate, es para conversar. La vocación de servicio está implícita, ¿no? En todo, en cualquier tradición que verdaderamente esté trabajando con cuestiones de espiritualidad, esoterismo, lo que fuera. Bueno, y con eso nos vamos a despedir. Los quiero invitar al Discord de Casa 13. Tenemos como los chavorrucos, tenemos un Discord ahora y por ahí podemos compartir, así que están invitados. Tenemos los links ahí en el perfil de Instagram
Y si se quiere leer el tarot con Azu, vayan a Azula Tarot 777. Si se quieren leer conmigo, @tarot espiral. Y nos vemos la próxima semana con más Casa 13. Bye bye.